5 notificaciones. 8 y 2. 6 notificaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, los conversatorios que están ligados al inicio de actividades del Museo Gota de Agua y que seguramente muchos de los que nos están escuchando ahorita ya conocen la dinámica. Nos acompañan en esta ocasión y le damos la más cordial bienvenida al doctor Leonel Ernesto Amabilis Sosa, que es un académico del Tecnológico Nacional en su campus de Culiacán, del Instituto Tecnológico de Culiacán. Leonel, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, en realidad, por este espacio. No, al contrario, estamos muy contentos de que comparezcas aquí. Con Leonel vamos a hablar del saneamiento de cuencas hidrológicas con actividades agropecuarias intensivas. Tenemos la fortuna de que nos acompaña también el doctor Juan José Santibáñez, que como ustedes saben es el actual director del Museo Gota de Agua y que nos va a acompañar, va a estar presente a lo largo de todo este conversatorio. Juan José, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Perfecto. Vamos a empezar, Leonel, con el formato habitual de este conversatorio. Y platicábamos anteriormente de que esta es una actividad de divulgación orientada a estudiantes preuniversitarios, pero también a pares especializados y a gente interesada en cualquier escenario de la problemática del agua, que es un problema muy sentido en nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país se empieza a agudizar. Pero el formato que utilizamos es que le pedimos a nuestros invitados que nos platiquen cómo fue esa toma de decisiones que los fue llevando a consolidar y a conformar un perfil profesional, ¿no? ¿Cuáles fueron las inquietudes del niño, del adolescente, del preparatoriano, que fue orientándose hacia convertirse en un investigador ya consolidado en el asunto del agua, ¿no? Creo que las comparecencias que hemos tenido han servido para que muchos estudiantes definan sus prioridades y sus vocaciones, ¿no? De repente, aunque te interese mucho el agua, es medio difícil saber y entonces qué estudio y dónde lo estudio y cómo lo abordo, ¿no? Platícanos, Leonel, ¿cómo fue en tu caso? ¿En dónde naciste, en dónde creciste, en dónde estudiaste? ¿Cómo te desarrollaste? Cuéntanos. Y gracias, Javier. Pues yo, como dijiste, estoy en el Tecnológico de Culiacán, entonces vivo aquí, en Culiacán, Sinaloa, y sin embargo soy de Campeche, hasta el Golfo de México, ahí nos vamos. Ahí viví toda mi vida, hasta los 27 años que decidí estudiar el posgrado. Y ya fue que salí. Ahorita me regreso aquí porque me llamó mucho la atención esa pregunta de cuando uno es niño, ¿no? Que es un jovencito de secundaria, de la prepa. Yo siempre sabía que quería estudiar algo relacionado con las ciencias, no sabía si era quizás física, algo de ciencias naturales, pero indirectamente o directamente estuve siempre cerca de cuestiones del agua. Me acuerdo mucho en los últimos grados de primaria,
que te ponen ese famoso ejercicio de que crezcas pues un frijolito, como nos llaman, ¿no? Con el algodón o en tierra. Y a nosotros nos lo pidieron en algodón y estaba hasta el maestro muy bueno, hizo su metodología y todos copiamos a modo de receta. Y a mí se me ocurrió en ese momento hacer una prueba con agua purificada, agua de la llave, y también con aguas pues, que ahorita ya sé que son residuales, ¿no? En ese tiempo yo le llamaba agua sucia, agua negra. Y pues desde ahí vi que creció más el frijolito en las aguas negras. Y se lo llevé bien contento al maestro y el maestro muy educado me dijo, sí, está muy padre, pero recuerda que lo que se te pidió fue utilizar agua de la llave, ¿no? Hasta ahí. Entonces, pues ahí quedó ese pequeño misterio guardado. Ya en la prepa tuve excelentes maestros de química, una maestra muy buena de química, y entonces yo dije, no, pues veo que me gusta, soy bueno para esto, entonces quise estudiar ingeniería química como tal. Además de que en el perfil que te hace psicométrico, pues salen que tiene ciertas aptitudes. Fui a presentar en moto el examen de Campeche, Yucatán, al tecnológico de ahí, y quedé muy bien, con muy buen ranking. Sin embargo, por cuestiones personales no me pude mudar de ciudad en ese momento. Entonces recuerdo bien que mi papá hizo un esfuerzo ahí de ir a la Universidad Autónoma de Campeche y empezamos a ver las carreras porque no había ingeniería química. Y entonces estaba la carrera de ingeniería bioquímica ambiental, completamente nuevo, solo habían 2 generaciones de egresados. Y era muy llamativo el nombre porque es bioquímica y es ambiental al mismo tiempo. Es una carrera que estaba muy fuerte desde el punto de vista de alimentos. De hecho, estudié los primeros semestres, con los muchachos de alimentos, grandes amigos, grandes ex colegas. Y en la parte terminal estaba la parte ambiental. Sin embargo, no veíamos nada de tratamiento de aguas, menos tratamiento de otras matrices ambientales como aire, suelos, ni siquiera se mencionaba, pero tenía muy fuerte la parte ecológica, le quiero llamar, porque hacían monitoreos ambientales, cuadrantes de vegetación, y sin embargo no estaba relacionado al 100 con el agua, ¿no? De ingeniería ambiental, lo que sabemos que es la ingeniería ambiental. En eso hay un centro de investigación que acababa de mudarse de la UNAM precisamente y lo adquirió la Universidad de Campeche, es el centro de POMEX, a los que yo les agradezco mucho porque ahí fue donde empezó esto de la investigación. Y conocí al doctor Benítez, es un doctor jubilado actualmente, vive felizmente en un poblado que está ahí cerca de la Riviera Maya, ¿no? Lo que todos deseamos. Y él era biólogo de formación, pero cuando se fue a hacer sus estudios de doctorado, él se enfatizó a la parte de ciencias ambientales pero ingenieriles. Este famoso examen que te ponen en Estados Unidos que son de ciencias exactas. Entonces él tenía la formación de biólogo, pero tenía la esencia de ingeniería ambiental o de ciencias ambientales. Y entonces llegué a hacer el servicio con él, adelantado, después el servicio formal, residencias, le cayeron proyectos de Pemex, y ahí es donde empecé a ver cómo las asignaturas que uno lleva, básicas, física, química, biología, termodinámica, se empiezan a asociar y puedes aplicarlo a proyectos de investigación. Me obligó, lo cual agradezco mucho, escribía en revistas de divulgación científica en ese momento, participar en congresos, tesis, etc., etc. Y pues ahí ese fue el inicio de mi fanatismo por la investigación, le quiero llamar fanatismo, ¿no? Porque ahorita es un modo de vida, lo aplico con mi familia, con mi hija, etc. Y definitivamente me impulsó a seguir con el posgrado. Entonces, viendo las maestrías, pues veía yo la de la UAM, la de la UNAM, y en la UNAM yo tenía, como tenía esa inclinación por el centro de investigación que mencioné, el centro de POMEX, pues decidí hacerlo en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, y ahí conocí al segundo sensei académico de mi vida, ¿no? El doctor Jorge de Victorica. Y era muy padre el contraste, porque él seguía siendo un verdadero ingeniero ambiental, de que no puede hablar sin decir la parte matemática, el sustento académico, y me propuso un tema de hidráulica ambiental enfocado a un sistema de tratamiento de los humedales artificiales.
que ahorita están en boga con otro nombre, ¿no? Con soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces yo dije, en Campeche yo vi cómo hacer monitoreo ambiental, técnicas de calidad del agua, llegué a montar un laboratorio de análisis químico, estuvimos a punto de certificarlo, sin embargo ya me fui a la maestría, pero yo no veía nada de tratamiento de aguas residuales. Llego a la maestría y veo otra área de la ingeniería ambiental, igual de interesante, y donde yo podía aplicar mis conocimientos. Tenía yo déficit, ¿no? Los profesores en la maestría y el doctorado son muy rudos, y entonces tenía yo déficit en cuestiones pues, de reacción química, un poquito más ingenieril, pero venía yo muy fuerte de la parte de procesos biológicos, que es lo mismo que sucede en las zonas costeras de Campeche. Entonces me apasionó aún más y seguía yo tratando aguas, entonces ya veía tratamientos de agua, veía monitoreos ambientales a nivel de cuenca hidrológica, y en el doctorado ya lo decidí unir un poquito, profundicé más sobre los sistemas de tratamiento, ya vi problemáticas más aplicadas, tratamiento de efluentes reales, como los de la industria minera, entre otras. Y casualmente, donde estoy ahorita, después de hacer el postdoctorado, trabajar en universidades de todo tipo, politécnicas, tecnológicas, etcétera, se me da la oportunidad de venir a Culiacán con el programa de CONACYT, que ahorita es Investigadores por México, y así es como me encuentro aquí. Entonces es un instituto relativamente pequeño en comparación de universidades, pero esto te permite crecer como investigador, consolidarte. Entonces, digamos que llego a Sinaloa y me doy cuenta de una problemática completamente diferente a la del Golfo de México, que es el petróleo, etcétera, de la industria energética, la dureza del agua, los cenotes, etcétera. Y aquí es increíble la magnitud de la actividad agrícola, ganadera, acuícola y otras más, ¿no? Pero bueno, respetando el título, el sector agropecuario y todos los impactos ambientales que ocasiona, y me doy cuenta que justo aquí es el lugar ideal para aplicar lo que aprendí a nivel de cuenca hidrológica, a nivel de ecosistemas en la licenciatura, con el doctor Benítez, que seguí trabajando incluso ya de manera laboral después, y lo que aprendí de tratamiento de aguas residuales, y es justamente evaluar la contaminación, el diagnóstico, monitoreo, y finalmente, ok, ya dices que está muy contaminado, ¿qué sigue? Ah, pues aplicas los tratamientos que aprendiste, ¿no? En el posgrado. Perdón si me excedí, pero sí, en realidad sí No, me no, no. apasiona mucho platicar de eso. No, no, a mí me parece una historia muy interesante porque yo creo que hay una idea muy viciosa de que la gran educación está en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que eso no es cierto, ¿no? Entonces, universidades de provincia tienen unos programas muy consolidados, muy de avanzada, y además tienen otra virtud que están mero en la jugada, ¿no? Mero en el Yes. territorio. O sea, un profesional del agua, ¿en dónde quisiera estar? Pues en Campeche, ¿no? En Yucatán, arriba del gran acuífero Maya, ¿no? Y ahí divertirse de todo lo que puede pasar con la contaminación del agua subterránea, pero también con el problema del manejo del petróleo y todo lo demás, ¿no? Entonces Definitivo. me gusta esa historia. Sí, Me gusta también que se abren puertas, que se están abriendo puertas en instituciones que van forjándose, ¿no? Este tecnológico de Culiacán que dices que es una institución chiquita, bueno, pues a lo mejor estás comparando con la UNAM o con la UAM, sí, sí, claro. pero, pero en lo que yo he visto son instituciones muy solventes, ¿no? Muy serias, muy responsables, muy comprometidas y que dado su tamaño te dan chance de trabajar, ¿no? O sea, no Exactamente. es, creo que no hay exceso de grillas, exceso de movimientos, exceso de, de, de cosas que te aparten de la, del programa central, ¿no? Entonces, en el tecnológico estás dando clases y estás haciendo investigación.
Sí, y coincidiendo con lo que mencionas, Javier, pues ayer nos dieron la noticia el programa de doctorado que tenemos aquí, que es en Ciencias de la Ingeniería, sigue siendo pues de los enfocados a la investigación, con el perfil de investigación, y pues aquí sabes bien lo que implica eso en cuestión de becas para nuestros estudiantes y demás, y pues más investigación al respecto. Claro, claro, claro. Gracias, Andy. Y finalmente comento el programa este de las cátedras universitarias, Sí, que a pesar de los pesares y a pesar de lo que se diga, creo que ha sido un alivio así para es. muchos profesionales que han podido escoger en qué institución van a entregar sus esfuerzos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ha sido una buena historia. ¿Cómo la ves, Juan José? Oh, ejemplar esa carrera y que luego tiene coincidencias que pueden parecer superficiales, pero sale de una tierra, claro, de petróleo, pero llena de camarones a otra, Exacto. ¿no? Donde esta producción pues es tan relevante que forma parte de la cocina local. En Culiacán encontramos la machaca, pero de camarón. Entonces, es parte de una cultura nacional, el componente camaronero, aunque tiene sus particularidades en Culiacán, ¿no? Entonces, es muy interesante esta historia profesional que coincide con estas vecindades productivas de Campeche y Culiacán. Es realmente muy agradable tener estas experiencias aquí. Muy bien, Juan José. Estamos escuchando al doctor Leonel Ernesto Amávili Sosa del Instituto Tecnológico de Culiacán. Y ahora sí vamos a entrar en la materia central que nos gustaría que nos platicaras. El tema de este conversatorio es saneamiento de cuencas hidrológicas con actividades agropecuarias intensivas. Cuéntanos qué es eso, qué es el saneamiento de cuencas hidrológicas. Y pues bueno, una cuenca hidrológica es la unidad geográfica, me voy a permitir iniciar con eso. En pocas palabras, esta definición tan trillada no falla, es que una unidad geográfica donde todo lo que llueve va a escurrir hacia el mismo lugar. Y solo para que nos demos una idea, la ciudad de Culiacán, aquí en el noroeste es de las más grandes, yo sé que allá en el centro del país, ¿no? Pero nos damos una idea con la capital de Sinaloa, solo la capital, Culiacán, tiene casi 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y uno agarra el mapa, se va ahí en el Maps y ve el manchón urbano, la clásica mancha gris, de 1,5 millones de habitantes. Bueno, se ve como una décima parte de lo que abarca la agricultura en el estado de Culiacán, de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Culiacán, nada más en Culiacán. Eso fue así como que impresionante, ¿no? Para mí. Entonces, yo digo, cuando llegué aquí dije, pues yo ya sabía de los problemas agrícolas, estuve trabajando en Hidalgo, está lo famoso de las aguas residuales que están al Valle de Hidalgo, la Presendó, etc., etc. Pero digo, pero aquí es agricultura en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y por eso Sinaloa se ha ganado el término del granero de México. Es el mayor productor agrícola, con todo y que es una actividad primaria, Javier, Juan José, es casi el 8% del Producto Interno Bruto de todo México, esta parte agrícola de aquí del noroeste del país. Y entonces, ahorita voy a profundizar si es prudente para ustedes sobre esto, pero quiero mencionar que para que esto se lleve a cabo, esta agricultura, digamos que es garantizar el alimento, ¿no? Entonces, para garantizar el alimento, desafortunadamente, los suelos tienen que ser fertilizados por una parte porque la deforestación que se inició desde los años 70 por los famosos cambios de uso del suelo, pues ha perdido fertilización de los suelos, se fertilizan con estos agroquímicos, pero no es lo único, ya agregaste fertilizantes que están compuestos mayoritariamente por nitrógeno, fósforo en diferentes formas,
Y resulta que también está el problema de las plagas. Entonces, aparte de la fertilización, tienen que estar los plaguicidas para garantizar estos cultivos. Desafortunadamente, hoy por hoy es la única forma de garantizar la producción de alimentos. Y podrán haber muchos problemas ambientales, incluso de salud, que son de los más llamativos en los famosos ejes estratégicos, pero el primero de todos es garantizar del suministro de alimentos a la población. Eso es. Y es algo que permea desde la Agenda 2030, ¿no? El primer objetivo. Muy bien, oye, te interrumpo nada más para que me quede claro, porque mencionaste a la ciudad de Culiacán, mencionaste la marcha urbana, Sí, pero tú estás fuera de eso, o sea, tu foco es la problemática de las actividades agropecuarias, ¿no? sí. No, no lo que pasa en la ciudad. Es que en esto de la cuenca hidrológica se divide en tres partes. La cuenca, ¿no? Es una división geográfica, la cuenca alta, que se le llama también cuenca de captación. Ahí es donde más llueve, donde hay menos deforestación. Y por ende las presas, podemos hablar de eso al ratito, siempre están en esta parte. Está la cuenca media, que ya la pendiente descendió considerablemente, y por lo general la cuenca media se caracteriza porque es simplemente la cuenca de transporte, y ahí están las marchas urbanas, ¿no? En cuestiones, pues desde los mayas, culturalmente, pues las urbes siempre se han puesto alrededor de los ríos. Y después de la cuenca media viene la cuenca baja, que ya empieza a desfogarse todo, y aquí es donde se pone la agricultura y la acuicultura. ¿Por qué? Porque es cuando más agua van a captar. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, Javier, no me enfoco al tratamiento de aguas residuales de la urbe como tal, pero sí las incluyo porque este río se contamina desde arriba conforme su paso. Entonces, de manera extra, lamentablemente extra, es un extra, tiene también descarga de aguas residuales municipales. Después se va a seguir contaminando con los efluentes agrícolas que van a dar a las granjas acuícolas, y ahí también se siguen contaminando y ya desembocan finalmente en sistemas lagunares. O Pero sea, sí, digamos, no, el agua que llega al consumo de los habitantes de Culiacán, sí. ¿ha experimentado todas estas cosas que dices tú de contaminación o todavía no? No, afortunadamente no. La población está cuenca arriba de la parte agrícola. Ah, eso es. Entonces, más bien la zona urbana contribuye a la contaminación final. Eso es. Sí, de hecho, Sinaloa, Culiacán en particular, tiene muy buen, las juntas de agua municipales tienen muy buen tratamiento, y eso es justamente porque el agua que reciben del río tiene, pues, características todavía deseables, ¿no? Para ser tratada fácilmente, o convencionalmente mejor. Muy bien. En el título de tu plática, que es Saneamiento de cuencas hidrológicas con actividades agropecuarias intensivas, Sí, cuéntanos, defínenos, explícanos intensivas. sí. Pues intensiva podemos poner un número y aquí hay varias clasificaciones, ¿no? Recuerdo mucho una de la FAO, que sacan una proporción territorial entre lo que abarca en superficie, la ciudad, el estado, lo que sea, y la proporción que representa la agricultura o la acuicultura, cualquiera de las dos. Pues resulta que si estamos hablando en Sinaloa, en Culiacán, es más del millón, o sea, es 1.2 mil hectáreas dedicadas de superficie sembrada. O sea, excedemos como por 5 o 10 veces ese límite, esa relación que establece la FAO para agricultura intensiva. No existe el término, ¿no? Pero aquí el término debería de ser súper intensiva o Ah, grandemente intensiva. ajá. O sea, estamos hablando o sea, cada hectárea tiene 10,000 metros cuadrados y estamos cerca de 1.3 millones de hectáreas. Qué barbaridad.
pues realmente el resto de mexicanos estamos agradecidos con Sinaloa y con Culiacán de que nos esté proveyendo de alimentos. Leonel, antes de permitirle la intervención a Juan José, platícanos qué es lo que tú haces, qué es este saneamiento de cuencas hidrológicas, Sí. cómo abordas, cómo es el problema y cómo lo abordas. Sí, hago dos líneas de investigación que al final convergen. La primera, digamos que ahorita doy, por ejemplo, la materia de evaluación de impacto ambiental, ¿no? En licenciatura. Y es bien clara, el manifiesto de impacto ambiental es meramente un trámite ante la Semarnat. Y hay un artículo de la famosa, de la LEGEPA, para la audiencia. La LEGEPA es la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, que te establece este artículo 28. Las actividades que son objeto de evaluación de impacto ambiental son las siguientes, y hay todo un listado. Y ahí uno no va a ver, no encontrará las actividades primarias. Solo las habrá siempre y cuando pongan en riesgo a una especie de interés. Puede ser una especie vegetal, arbórea o el manglar, o puede ser una especie faunística. Entonces, por lo general, la agricultura, las granjas rurales de acuícolas no son objeto de evaluación de impacto ambiental, y entonces me he dedicado a establecer o diagnosticar ese impacto ambiental de la ganadería, acuicultura y cualquier aspecto agropecuario que hay aquí, ¿no? Que son los tres grandes en este orden de prelación: agricultura, acuicultura y ganadería. Eso es. Un ejemplo, está la ganadería, y sabemos que tienen cumplimientos TIF muy buenos, somos muy buenos exportadores a nivel mundial, pero para eso, para que la carne no tenga enfermedades, yo siempre les digo, si a nosotros nos recomiendan desparasitarnos 2 veces al año con 1 gramo de una sustancia química que tiene mitad plaguicida y mitad antibiótico, así, hablando químicamente, ¿no? No comercialmente, para que no se malinterprete. Imagínense a un ganado que pesa al menos 400 kilos, lo que le dan para garantizar que esa carne no tenga enfermedades. Y entonces, por ejemplo, aquí en Culiacán se tienen, por decir, 1,500 cabezas de ganado, aquí solo en una zona, que son sacrificadas para garantizar la producción de carne. Ese medicamento que les dieron, ese medicamento solo tiene un 40% de absorción metabólica. Así como se asimila, así van los residuos fisiológicos y genera un impacto en los cuerpos de agua, y nosotros los rastreamos ambientalmente. Hacemos un rastreo de contaminantes emergentes, contaminantes que no están en la norma, y establecemos el impacto ambiental que puede tener, pruebas de toxicidad, todo eso, ¿no? Ahora bien, ya hicimos ese diagnóstico, ya demostramos que está presente en los cuerpos de agua, definitivamente no está normado. Si no, muchas empresas lo cumplirían, tengo esa fe. ¿Qué sigue? Pues establecer un sistema de tratamiento, y ahí es donde entra el saneamiento, lo que está en el título. El sistema de tratamiento que pueda ser establecido e implementado en zonas donde está la agricultura, donde está la ganadería, la acuicultura, y que pueda remover esos contaminantes tan particulares, ¿no? Ese es el reto. Y ahí te encuentras al clenbuterol, me imagino. Entre muchos, sí. Ese es Vamos. para que dé Sí, más carne, ¿no? sí. ¿Cómo ves, Juan José? Es impresionante eso, ¿eh? A mí me gustaría que Leonel nos ayudara a que nuestro auditorio también se formara una imagen de seguir el rastro de los contaminantes, eh, tomando ahora el ejemplo del tomate, ¿no? He escuchado en muchos trabajos de campo cómo aplican un fertilizante que hasta en el nombre lleva la etiqueta de veneno, Sí. el superfosfatado, dicen. Y el agricultor se siente muy bien de que le está metiendo mucha nutrición a su campo, pero me gustaría que nos ayudaras a entender ese recorrido que hace el fertilizante
de alimentar a la agricultura y luego contaminar ríos. ¿Cómo ocurre eso, Leonel? Sí, híjole, diste en el clavo con el contaminante, Juan José, el fósforo, en especial el fósforo y nitrógeno, ¿no? Miren, de por sí, ¿no? En las aguas residuales de la ciudad, cuando hay detergentes y todo eso, pues las plantas de tratamiento funcionan muy bien, hay que decirlo, por eso la norma 001 de descarga de agua se acaba de cambiar, apenas está entrando en vigor algunos parámetros. Está el nitrógeno y el fósforo, de por sí ya vienen en las aguas municipales, ¿no? Entonces yo les decía que esto sucede a la mitad de la cuenca. Y ya están las descargas de la zona urbana, sigue bajando por la cuenca y empieza el agua agrícola. Se le llama agrícola porque ya está en los drenajes o en los drenes agrícolas. Estos sirven para solventar las necesidades hídricas de los cultivos, que ya hablábamos que son arriba del 1.000.000 de hectáreas sembradas aquí. Y por ejemplo, yo creo que ustedes saben más que yo de esto del maíz, que es algo muy cultural. O sea, México somos hijos del maíz, ¿no? Como bien nos dicen, literalmente. Del maíz, no del maíz. Ese. Pues resulta que el maíz se caracteriza porque requiere un 99% de fertilización. Entonces estamos hablando de 50 kilogramos de fósforo por cada hectárea que le ponen, le agregan. Entonces, 50 kilogramos de fósforo por cada hectárea y yo les hablaba de más de 1.2 millones de hectáreas. Pues el 50% de todo eso es maíz aquí en Sinaloa. Bueno, por un lado están los fertilizantes, fósforo y nitrógeno. Digamos que sigue siendo algo que causa contaminación, pero controlado. Desafortunadamente, lo que bien decías, Javier, los plaguicidas más utilizados hoy por hoy son los fosfatados. Y estos son completamente sintéticos. Entonces es un aporte extra del fósforo que finalmente es descargado hacia la cuenca baja. Entonces teníamos el río que ya venía de por sí cargado de fósforo, ¿no? Con las aguas municipales, pero bueno, ahí todavía está aceptable. Después viene la polta agrícola antes de irse a la acuicultura. Y este fósforo, pues es un mineral, y a diferencia del nitrógeno que tiene su ciclo, que tiene intercambio con la atmósfera, el nitrógeno, si lo logramos llevar con las buenas condiciones de los cuerpos de agua, nitrógeno molecular, ya lo hicimos porque es gaseoso. En cambio, el fósforo, ¿no? El fósforo se queda en los cuerpos de agua. Y genera un problema que no sé si nos estamos haciendo de la vista gorda académicamente, o todavía no vemos la magnitud que es la eutrofización, ¿La que es qué? el excesivo crecimiento de las microalgas. ¿Cómo le llamaste? Eutrofización, Eutrofización. sí, Ujú. sí. Que es cuando vemos el lirio acuático en las superficies de agua. Pues ahí en Xochimilco les pasaba mucho, y solo de descargas pues urbanas y también de una que otra campos agrícolas, creo. Esto hace que literalmente colapse el ecosistema y uno dice, bueno, pues hay lirio acuático aquí, pues ya no está tan bonito ir al río, y uno no magnifica que al final del río, al final de la cuenca, están los sistemas lagunares. Estos sistemas lagunares son uno de los principales servicios ecosistémicos de las cuencas hidrológicas, porque hablaban ustedes del camarón. El camarón es un emblema aquí en el estado de Sinaloa, lo es también en todos los del Pacífico, allá en mi tierra, en Campeche. Pues para que el camarón se pueda reproducir, necesita ir a ciertas zonas de protección, que son los esteros y entre otras. Y pues si está eutrofizado, ese sistema colapsa, no tiene suficiente oxígeno disuelto que soporte la vida, y entonces cada vez se va haciendo más complicada las pesquerías, y regresamos a la misma problemática que es la de la soberanía alimentaria. O sea, nos estamos dando en la torre por todas partes, en la pesca, en la agricultura, etcétera. Y ahorita solo mencioné lo del fósforo, es punto y aparte lo del efecto del plaguicida como tal, ¿no? Que es un contaminante
pues de alta preocupación pues, por su bajo nivel de degradación que tiene en el ambiente. Eso es. Entonces, tenemos que estar mirando plaguicidas, tenemos que estar mirando Fertilizante. esteroides, tenemos que estar mirando al fósforo y al nitrógeno, Así es. y todo eso le llega al animal o a la planta, y después tiene que ser eliminado y llega a los cuerpos de agua, ¿no? Sí. Ya sea subterráneos o superficiales. Sí, cuando ya está todo cargado de contacto, todavía falta que pase por las granjas acuícolas, Javier, que ya es lo último. Las granjas acuícolas pues se establecen cuando ya está terminando el río. Entonces el río, ya ustedes saben, desemboca. Se le llama exorreico cuando desemboca de manera superficial. Y entonces hay una mezcla, ¿no? Del agua salina con el agua dulce. Ese ecosistema que se forma ahí es muy deseable para los camarones, los ostiones, todos los bivalvos, entre otros. Y esa última parte la utilizan para hacer granjas de camarón. Aquí son muchísimas las granjas de camarón. Son muchas, solo que está opacado por la agricultura, pero es impresionante. Son 1,440 granjas acuícolas que tenemos aquí. ¡Qué barbaridad! Y para que la audiencia se dé una idea, yo no lo sabía hasta que vine a vivir aquí hace 6, 7 años. Una granja acuícola mide hectáreas, o sea, una sola, decenas de hectáreas, centenas de hectáreas. Y esa agua que se le da a los camarones, a los ostiones, contiene todo lo que vinimos arrastrando que bien dices. Pueden ser esteroides, pueden ser antibióticos, nitrógeno, fósforo y otros agroquímicos. Y eso los bivalvos son una esponja, ¿no? Así es. Unos riñoncitos para los cuerpos de agua. Entonces, el próximo cóctel de ostiones que nos echemos va a venir condimentado con otras cosas, ¿no? Sí. Oye, Leonel, yo te quiero preguntar, estamos hablando con Leonel Amabili Sosa del Instituto Tecnológico de Culiacán, y te quiero preguntar una cosa que dijiste que me sorprendió. Dijiste, las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionan muy bien. Te confieso que es de las primeras veces que oigo eso. Regularmente, la gente se queja de que las plantas de tratamiento de aguas residuales o no sirven o están paradas o tuvieron un mal diseño, etcétera, etcétera. Cuéntanos por qué en Culiacán sí sirven. Sí, aquí son las de potabilización. Me refería a las de potabilización que funcionan bien. Como el agua se toma del río Culiacán, la que entra a la planta de potabilización, simplemente no se necesita hacer la superplanta, tiene los procesos convencionales, floculación, coagulación, etcétera, y al final desinfección, y nos llega un agua de una calidad aceptable para ser potable. O quizás porque suena feo decir que la estoy comparando con el resto del país, las otras ciudades que conozco. Pero estás hablando de plantas Sí, potabilizadoras. me refería a las potabilizadoras. Eso es, ¿no? Las de tratamiento de agua residual son punto y aparte, desafortunadamente. O sea, también son una desgracia ahí en Culiacán. Sí, la verdad yo creo que en todo México, Javier, y las poquitas, si nos vamos al Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento, son que se dan unas 1,500 plantas de tratamiento, de las cuales el 50% son a lo que tú y yo visualizamos como planta, ¿no? No una fosa séptica, no una de ese tipo pequeño. Y si funcionan bien, era solo en el parámetro de la demanda bioquímica de oxígeno, que es un parámetro muy bueno a nivel de investigación porque puede servirnos para estudiar la biodegradación, pero que no indica justamente esos contaminantes de los que estamos hablando. Algunos le llaman emergentes, de preocupación emergente, pero son químicamente estables, no los pueden degradar los microorganismos. Y ahorita el nuevo parámetro es la DQO,
que ese sí te mide de manera indirecta esos parámetros, es una oxidación ¿Nos, química. nos explicas qué es la DQO? Sí, es un parámetro de calidad del agua, significa demanda química de oxígeno. Es un parámetro que mide indirectamente, hago énfasis indirectamente, la cantidad de materia orgánica que tiene un litro de agua. Esa materia orgánica, como es oxidada a través de un químico, que en este caso es el dicromato, este dicromato, pues es un metal pesado y en solución ácida es capaz de oxidar esa materia orgánica. Entonces te mide indirectamente cuánto dicromato o el oxígeno del dicromato necesitas para oxidar esta materia orgánica, ¿no? Lo que veíamos en química de esas relaciones estequiométricas. Y en conclusión, es la materia orgánica presente en un agua y esta materia orgánica ahora con la DQO puede ser biológica, residuos fisiológicos, o puede ser materia química orgánica químicamente estable como antibióticos, plaguicidas, colorantes, hormonas, entre otros. Ese es un parámetro, Javier, que entra en vigor a partir de este año. Está nuevecita la norma. Y a tu parecer es un avance o es un retroceso o nos estorba o nos ayuda? No, académicamente, ambientalmente, si las cosas fueran ideales, definitivamente es un avance, porque ahora sí estamos viendo si una industria, contamina o no. Ajá. Con ese sí se puede detectar. Sin embargo, pues es la infraestructura que esas 1.400, 1.500 plantas necesitan ser redimensionadas para cumplir con ese parámetro al menos. Y no estamos hablando de fósforo y nitrógeno, simplemente con el principal, digamos. Eso es. Juan José, ¿qué opinas de esto que nos dice Leonel? Yo no sabía que ya entra en vigor ese parámetro, en Sí. esa norma. Pues es una cosa, un avance por lo que dices, ¿no? Sí. Yo aquí tendría una pregunta muy, muy pequeñita, pero creo que es importante porque quizá represente un ahorro en el control de calidad del agua, ¿no? Este DQO se puede medir con sensores automáticos. Están nuevecitos de paquete esos sensores, Juan José, acaban de salir en el mercado. Yo no he visto ninguno, sinceramente, no, y no conozco a nadie que lo tenga, pero sé que Sí ya hay. los venden, sí, y no Ah, los venden los proveedores ah, convencionales, ya existen. ah, Y sin embargo, no es un método que esté acreditado ante la entidad mexicana de ok. acreditación. Eh, Creo que todavía estamos un poquito lejanos a poder implementarlos en línea, a diferencia del de nitrógeno y fósforo que ya existen en sus formas, ah, ¿no? Que le llaman ajá, ion selectivo. sí. Sí, porque me imagino que eso cuando llegue ya a México se reglamente, etcétera, puede abaratar porque facilita la medición de la contaminación a un solo parámetro, por lo Y que dices, ¿no? Muy, muy sí, interesantes. es una buena inversión Sí, ese sensor, pero bueno, ahí ya son más cosas de gestión, ¿no? claro, Para los claro. recursos. Muy Sí, sí. bien, nos estamos acercando a la recta final de este conversatorio. Yo te quería preguntar, Leonel, Sí, de toda la problemática que estás planteando, se infiere que la Universidad del Tecnológico está muy con las manos en el campo, ¿no? Muy sí, con las manos en el territorio, tomando muestra, evaluando y todo lo demás, ¿no? sí. Cuéntanos, en el caso del Tecnológico de Culiacán y en el caso de la zona de Culiacán y la zona agropecuaria, ¿cuál es la relación de la academia, digamos, en este caso el tecnológico, con los productores y con el gobierno, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene una observación académica que diga, oigan, están
están excediéndose de contaminantes aquí, aquí están manejando muy mal las excretas, aquí están haciendo esto, en fin. Hay una influencia, hay una relación recíproca, hay una comunicación entre estas instancias, productores, gobierno, academia. Sí, considero que es una relación buena porque sí nos escuchan, nos dan acceso. De hecho, ellos las secretarías, las subsecretarías y todos ellos, los directores de estas secretarías, CONAPESCA, CEBIDES, que es la del Bienestar y Desarrollo Sustentables, siempre tenemos las puertas abiertas y las personas aquí en el tecnológico los administrativos nos escuchan y nos dan las facilidades, esa vinculación. Entonces, por ejemplo, nos acompañan de hecho a la toma de muestras, nos dejan, nos ofrecen incluso aquí a nivel tecnológico y las instancias, cosas como cursos hacia los agricultores, los pequeños propietarios de las granjas acuícolas. Y como que hasta ahí todo funciona muy bien, ¿no? Sin embargo, cuando ya se manifestó el problema, todos colaboramos, te dejan trabajar, te dan muestra, te acompañan, dices, bueno, lo que sigue, regresamos al saneamiento. Se les demuestra el problema, están conscientes y les dices, bueno, ahora lo que sigue es sanear el agua, ¿no? Para garantizar el servicio ecosistémico. Y ahí es donde se tuerce el asunto, ¿no? No porque no estén en disposición, sino porque requiere grandes recursos, inversión económica, vamos a llamarla así. Y no te dicen que no, simplemente se empiezan a hacer las gestiones, pero pues entiendo que hay presupuestos asignados, hay temas prioritarios, etcétera. Ahí tendría que intervenir el gobierno directamente, ¿no? Ajá, sí. Y la empresa privada. Sí, y aún así se muestran muy bien. Por ejemplo, ahorita estamos con una granja acuícola y hay tema de investigación ahí, tema de maestría, tema del tecnológico, y uno de los colaboradores le llaman Alianza, de la Alianza, es el propietario de la granja, ¿no? Una granja muy, muy representativa. Y fuimos a Conapesca y les planteamos y les dijimos, ya tenemos los estudios a escala de laboratorio. Lo que sigue es el pilotaje, llevarlo a escala piloto, a ver si es cierto que funciona en el sitio, en la granja. Y primero nos cerraron la puerta, sinceramente. Bueno, nos estaban en negación hasta que nos dijeron, bueno, ¿y eso cuánto va a costar, no? Todo está muy bonito, ¿y cuánto va a costar? Y les dijimos, pues idealmente, un proyecto para la granja debe estar en 3 millones, por decir una cantidad, 3 millones de pesos. Pero si estamos a nivel piloto, con 150,000 pesos hacemos la prueba. Y ya les llamó la atención y nos dijeron, ah, sí nos interesa. Y si funciona, ya podemos hacer gestión para reproducir esta idea en las demás granjas camaroneras. Entonces, sí, ¿no? Tal vez quizás nosotros no estamos adaptados a ese lenguaje, ¿no? De cómo gestionar los recursos, pero pues en eso estamos, de aprender unos con otros. Y los cursos de capacitación y de sensibilización son bien recibidos, dices. Sí, se asisten, usted hace un evento aquí de índole académico, de presentación de resultados, llamémosle así, y vienen los agricultores, es muy formal la asociación de agricultores, están en contacto con Conagua, la Secretaría de Pesca se encarga de llamar a los agricultores, etcétera, todo a través de asociaciones. Sí entienden que es su responsabilidad cuidar la limpieza del agua, digamos, no contaminarla, Y, o se hacen que la Virgen mm, les habla. sí, pero siento que no le ven la gravedad, Javier. Hasta que no les hablas en términos monetarios, que les soy sincero, siento que a nosotros nos falta esa parte económica de vender algo de manera económica. Es que ellos voltean, en realidad se preocupan. Ellos, lo primero es su producción. A Ajá. mí un agricultor me dijo hace un año, me dice, te entendí
te voy a apoyar con un proyectito a escala piloto aquí en mis sembradíos, a ver si es cierto que me puedes recuperar el agua y yo la vuelvo a utilizar. Pero te soy sincero, si la sequía sigue, yo voy a agarrar esa agua que ya está contaminada, porque me interesa tener el agua. Primero lo primero, me dijo. Me lo dijo de frente, como ellos dicen. Ah, bueno. ¿Cómo ves, Juan José? Ya es cultural ahí. Claro, esos son los problemas que no se pueden discutir ni resolver en los proyectos, ¿no? Así Por eso es. hay que estar constantemente en la realidad. Es muy ilustrativo el ejemplo, ¿eh? Ujú. Aunque parezca cómico. Sí, y tienes razón, o sea, podrás hablarles de calidad del agua, pero si carecen de cantidad del agua, es lo que principal, es la principal preocupación para el agricultor. Y por Claro, eso todos sabemos el problema de la sequía actualmente. claro. Muy bien, estamos finalizando la conversación con Leonel Amabilis, que es un académico del Instituto Tecnológico de Culiacán, que está involucrado en el saneamiento de cuencas hidrológicas con actividades agropecuarias intensivas. Leonel, antes de que terminemos, yo te pediría que nos describieras tu grupo de trabajo, tu institución, con quién más estás realizando todo este esfuerzo, qué apoyos tienes, qué alianzas tienes, en fin, porque desde el Museo Gota de Agua nos interesa saber nos interesa mucho saber qué es lo que se están haciendo, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en diferentes regiones del país, y lo que ustedes están haciendo es de suma importancia. Nos has dejado convencidos de eso. Cuéntanos. Y pues bueno, el Instituto Tecnológico de Culiacán tiene grandes recursos humanos, esa es una realidad, desde los estudiantes. Y les decía que habemos pocos académicos en el posgrado, pero incluso en los departamentos de licenciatura, pero son muy buenos en lo que hacen. Colaboro mucho hay dos investigadores, una doctora, un doctor, que están en la parte de soberanía alimentaria. Entonces se empalma muy bien conmigo porque es la relación agua, producción de alimentos, ¿no? Ahí siempre andamos platicando, alumnos en común. Y algo que ha caracterizado, si los problemas son muy fuertes, como estos, muy intensivos, esto también, la respuesta tiene que ser pues multidisciplinaria, al menos de nuestra parte. Yo me uno con ellos y también trabajamos con la parte de instrumentación y control a través de la mecatrónica. Esto es nuevo para mí y ha venido a hacer un sinergismo, ha potencializado mis habilidades y la de mis colegas de soberanía alimentaria. Y ahorita que mencionaron lo del sensor en línea, entonces ya estamos empezando a automatizar proyectos, prototipos que sabemos que puedan ser escalados gracias a esa automatización y control. Ya tenemos ahorita un alumno híbrido en esa área ambiental y de mecatrónica. Y también tenemos alianza, hay un grupo aquí bastante fuerte de ciencias de la computación y yo trabajo con al menos uno de ellos que trabaja con inteligencia artificial. Entonces nuestras bases de datos de un organismo como Conagua, que tantos años que tiene monitoreando la calidad del agua para que se quede en una base de datos, pues como que no. Y con la inteligencia artificial estamos haciendo ese empalme para interpretar datos y proponer nuevos sistemas de tratamiento. O sea que es un equipo multidisciplinario Sí, que está plagado de innovaciones, ajá, que tiene abordajes novedosos, sí. aún, digamos, tomando en cuenta el entorno del país. Estos son abordajes novedosos y parece que están desarrollando cosas de mucho ¿Qué punta? impacto. ¿Qué apoyos tienes, Leonel? Sí, son los apoyos institucionales y de los mismos colegas que acabo de mencionar. Ellos tienen proyectos TQNM, así como los proyectos que hay internos de las universidades. Y la administración que está justamente ahorita aquí en el tecnológico nos escucha mucho a los investigadores, la subdirectora y la directora. Y hasta nos sentimos motivados, ¿no? De que nos hagan caso en esas necesidades.
Y ahorita el TECNM tiene la agenda de agua limpia y saneamiento justamente. Y para rematar, también tiene la otra agenda de soberanía alimentaria, justo las dos que nos están impulsando. Y apoyo final, de manera breve, esas famosas alianzas, ¿no? Yo sigo trabajando con los doctores de la UNAM, ahí de diferentes campus, y de aquí de Zacatecas, la Universidad de Zacatecas, en Chihuahua, Sonora, etcétera. O sea, sí tenemos que ser muchos, es la única forma. Muy bien, estás creando una red académica muy, muy interesante. Bueno, vamos cerrando el conversatorio. Juan José, ¿tienes Sí, algún mensaje de salida? bueno, que nos hallamos uno de esos camarones de exportación, pero convertido en investigador, ¿no? Muy Es bien. muy importante el trabajo que citas de los que trabajan con inteligencia artificial y manejo de las bases de datos que parecen fosilizadas, ¿no? Esta Sí, es una gran iniciativa, ¿eh? Ojalá en algún momento podamos conversar sobre eso, pero también el que puedan disponer de investigadores en mecatrónica, porque eso les da una potencia bárbara para lo que están haciendo. Y ojalá a través de la red de agua de nuestra universidad podamos contactarnos con tu red para pues intensificar estos estudios y convertir el problema de la intensificación de la agricultura en mejor una red de relaciones intensificadas para atacar esos problemas. Muchas felicidades, ¿eh? gracias Muy y bien, me Juan parece José. excelente. Leonel, ¿algún mensaje de salida? Sí, claro, sobre todo para los que están inmiscuidos, ya sea a nivel de estudiante o académico o laboral, esperemos laboral, que tenemos que ser uno, se necesita de todos para hacer frente a estos grandes problemas. No sé que es algo muy trillado, pero es la única forma. Ya no es suficiente decir soy experto en tal área para solucionar un problema. Y el ambiente es una conjunción de estos problemas, lamentablemente. Una cosa lleva a la otra, tanto para bien como para mal. Muy bien, entonces la estrategia es la formación de redes Así es, multidisciplinarias para abordar las diferentes problemáticas que se presentan en el país, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? excelente definición. Ese sería el mensaje de salida. ¿Sí? Entonces, agradecemos encarecidamente la presencia de Leonel Amabilis Sosa del Instituto Tecnológico de Culiacán. Les anunciamos que el próximo conversatorio estará a cargo del doctor Rafael Calderón Contreras de la UAM Coajimalpa, que nos va a platicar del cambio transformativo aplicado a los problemas del agua, ¿no? Ese también es un reto muy, muy actual, digamos, ¿no? Entonces, muchas gracias a la audiencia que ha seguido esta transmisión con interés. Gracias, Juan José. Gracias, Leonel. Gracias, Lilia. Y les recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde tenemos una cita aquí en una emisión más de los conversatorios de Tan Claro como el Agua. Soy Javier Velázquez Montezuma y les agradezco mucho su presencia en este conversatorio. Nos vemos el próximo martes a las 6. Muchas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias, mucho gusto. Igualmente. Bye.